presentar con un fuerte aplauso y caluroso, por supuesto, a Estanislao Bajras, que está con nosotros, este biólogo especialista en esto que tenemos acá arriba, que es la cabeza, que es el cerebro, y nuestros comportamientos, nuestras maneras de pensar. Es un adelanto para usted, porque usted no lo conoce, que ya sepa que ahí está la cabeza, eso es muchísimo. Adelante. Sí. Che, qué buen aporte, la verdad. Claro. Y por eso cobro una fortuna, ¿vos sabés? Eso es inteligente. Muy inteligente. Y despiadado también. Bueno, eso lo dijiste. Bueno, gracias por volver, porque ya estuvo con nosotros. Encantado, un placer estar con ustedes de vuelta. Qué bueno, bueno. Lo primero que queremos abarcar, por supuesto, es lo que ha hecho el trabajo Estanislao en River. ¿Y cómo fue que te convocaron? Si es que fue Almeida, creo que sí. Algo así, en realidad fue hace, yo diría, un mes y medio. ¿Te acordás que yo trabajo en Perros de la Calle en el programa de Nicolásov? Hice un comentario en el programa muy informal y sin expectativas, que dije que me encantaría ayudar a River, yo soy hincha de River, en algo. Y esa misma noche estuvo llamando bastantes personas a mi casa, por la guía me encontraron y bueno, desesperado, dando algunas vueltas, terminé conociendo al preparador físico de River, que es Alejandro Kogan, una persona extremadamente inteligente, excelente, y les presenté un proyecto de bueno, cómo trabajar un poco el aspecto mental de los deportistas, etcétera, etcétera, y la respuesta fue, bueno, cuando termine el campeonato charlemos, ¿no? Faltaban 3 fechas. Y bueno, me relajé y cuando perdió River con Patronato, que faltaba una semana, me llamaron el lunes y más o menos Alejandro Kogan me llamó y me dijo, dice Matías que venga ya. Lo pensé un par de horas, ahí tranquilo, a ver porque es un trabajo de largo plazo, ¿no? ¿Tenías experiencia? ¿Ya sabías lo que podías armar en un Obviamente grupo? sabía lo que... había presentado un proyecto. Había presentado un proyecto, sabía lo que podía armar, nunca lo había hecho con deportistas. Había trabajado mucho con empresas, con organizaciones, con equipos, pero no con equipos de deportistas. Con equipos de alta performance, con equipos que tienen muchísima presión, eso trabajo mucho, pero nunca con deportistas. Entonces, bueno, fui y bueno, fue una experiencia, ahora podemos charlar un poco, increíble. Estuve concentrado con los jugadores desde el martes, que estaban ahí en el Delta, hasta los festejos del sábado a la noche, viví con ellos. Bueno, pero la realidad es esta, vos planteás un trabajo que es a largo plazo, o por lo menos a mediano plazo, e ir en una situación angustiante y de un día para el otro, casi con 4 o 5 días, a levantarle el ánimo seguramente, a ver qué estaba pasando. Eso digo es raro. Porque tenés que trabajar. Que sí. No, digo, tenés que trabajar diferente. ¿A qué apuntaste? Y bueno, tuve que rápidamente tomar decisiones de qué hacer y qué no hacer. Tampoco era bueno abrumarlos a los jugadores en esos días que fueron extremadamente importantes para ellos, con un montón de cosas nuevas, ¿no? Cuando uno le da un montón de información nueva a los jugadores o cualquier ser humano, se abruma, ¿no? Eso te iba a decir, fue como algo medio básico para puntual para algo. ¿El acercamiento es grupal o es individual? Buena pregunta. Las dos cosas. Hicimos muchos trabajos grupales donde el cuerpo técnico estaba incluido y eso fue muy positivo. Y también hice trabajos individuales en la cena, en el almuerzo, tomando la leche, en el río, digamos. Hice un trabajo, estaba muy interesado en trabajar con los suplentes, fundamentalmente, cuando uno es suplente, cuando uno no concentra, cae un poco, aparte de un partido muy difícil, entonces hicimos un trabajo ahí interesante con esos jugadores. Y después hicimos un montón de ejercicios grupales, algunos individuales, algunos con los delanteros, algunos con los mediocampistas. ¿El tema era fundamentalmente la motivación? No, para nada. Eso es algo que salió en los diarios y para nada. Los jugadores estaban extremadamente motivados, ¿no? Era un partido súper motivante. Pero presionados a la vez. Había dos grandes temas que trabajé y esto es un poco lo que decía Mariano de qué hacer en tan pocos días. Tuve que tomar algunas decisiones de no poder hacer todo, ¿no? Y trabajé 2 cosas que creo que fueron las más importantes. La primera fue cómo manejar el estrés y la presión o el miedo de algunos jugadores, no importa si lo tenían o no, pero las emociones negativas, llamémoslas como una gran cosa, cómo manejar las emociones negativas a 4 días de un evento muy importante, de chicos de 20 años. Claro. O sea, son jugadores profesionales, de River, todo lo que quieras. Pero son jóvenes. Son jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes, la mayoría eran muy jóvenes. Entonces hicimos un laburo muy fuerte en eso y si quieren podemos contar o chusmear algunas cosas de cómo hacer eso. Y después hice un trabajo grande de trabajo en equipo. Somos un equipo con un trabajo de confianza, de liderazgo, de comunicación,
de que somos todos, de que esto es un equipo, ¿no? De repente los jugadores se olvidaban que habían jugado, no sé, 38 partidos y habían sido primeros y segundos casi todo el torneo. O sea, Claro. había tanta presión de afuera que dicen, pues, uno piensa, soy malo. No, no sos malo, fuiste primero y segundo, o sea, sos bueno. No, pero la gente mete tanta presión que, bueno, empieza a alterar, bueno, lo que yo estudio, ¿no? Cómo poder recuperar la confianza, se puede, etcétera. El hecho de ser vos hincha de River, Sí. ¿no nubla tu juicio? Sí. Traté de que no, pero lo nubló. Digamos, si yo no hubiese sido, si yo no lo hubiese hecho por otro club, digamos. Fui por ser Y, no River, te- digamos. y, claro, no decías, por ejemplo, tenías una idea de algún jugador, querías decirle algo más a ese jugador, por ejemplo, no sé. Te digo, Cuando un la tengas delantero. acá, pegale Sí, largo. Claro. No. Voy a hacer un trabajo específico con este. Yo no trabajé la parte futbolística, No, ni no, táctica, no. ni Es técnica. decir, la confianza. Es decir, a este le falta más confianza porque erra muchos goles. Sí lo hice, obviamente no voy a decir con quién, pero por una cuestión, no porque es malo, Pero porque un es peor. preconcepto tuyo, quizás Sí, lo que vos pensás. Lo que decís es importante. Mi gran miedo y presión fue cómo separar la profesión Claro. con la parte emocional, sentimental del hincha. Claro. Creo Sí. que lo hice bien, pero obviamente cuando hizo el gol Trezeguet en la cancha salté por todos lados, como ¿Cómo- cualquier hincha de River. ¿Cómo ¿no? hiciste también para Cosa que manejar? los chicos no dicen lo mismo, por eso No, te sí. preguntan. ¿Qué dijeron los chicos? Y no hablaron bien de vos. Y tenemos el tema, mentira. Ah, sí. Escuchame, No, ahora lo vamos a escuchar. Un poco de. Bueno, Dale. vos también imagino, porque te metiste en una que también que te generaba presión a vos, porque quieras o no, todo el mundo sabía que vos estabas ahí. Estuve 5 días con Los migraña resultados era si permanente. ganabas, sos un fenómeno y si perdíamos. ¿Qué existís? ¿Entendés lo que ¿Qué te digo? piedras es? ¿Qué te pareció? Por eso. Pero, ¿vos estuviste con migraña? Sí, yo estaba estresado. Me imagino, Estaba por eso. porque era mucha presión para mí también, pero Claro. digamos que era ¿Te mucho... gustaba el desafío? Sí. Antes de meternos en específicamente el laburo que hiciste, ¿qué te pareció el tema de la concentración, los nervios? Porque uno de afuera como hincha dice, bueno, no hacen nada, les pagan por jugar al fútbol. ¿Cómo viviste la intimidad del jugador? Yo creo que cambié para siempre mi mirada sobre el jugador. O sea, en general, como hincha de la Popu cuando era más joven y de la platea ¿Te a diste esta cuenta edad, de lo que es estar ahí? me di cuenta que es un laburo jodido, difícil, de mucho estrés, de mucha presión. Obviamente muy disfrutable y de pocos y de mucha suerte. Pero he puteado a jugadores en la cancha, no lo voy a hacer nunca más en mi vida. ¿Cómo ¿no? cambia? Y sobre todo una de las cosas que más me impresionó que uno se olvida es que esos jugadores tienen familia. Tienen hijos, tienen mujeres, tienen familia, claro, que aparte sufre de y que la eso. pasa mal cuando lo están pasando mal. Y la concentración no es divertida, ¿no? Estás No es lejos de divertida. todos, digamos, no hay joda como la Es gente una piensa, empresa, estás sí, concentrado de verdad. Y Así aparte que te quema la cabeza, bueno, mentalmente, estás todo el tiempo pensando en ese partido, en lo que pasó Bueno, hace una semana. en lo la que idea tenés era que no pase eso, entonces muchos de los ejercicios estaban relacionados como cómo llegar preparados al sábado sin esa cabeza Sí, quemada, digamos, todo lo contrario. ¿Cómo hacías? ¿Qué hacías específicamente? Hay varias técnicas, no quiero aburrirlos, ¿no? Pero te cuento una o dos técnicas así muy conocidas y muy utilizadas y aparte ya súper comprobadas con deportistas olímpicos. Una es adelantarte a lo que te va a pasar. Es decir, hoy martes, ¿cómo crees que te vas a sentir el sábado? Entonces le daba a los jugadores una lista con 30 emociones distintas, algunas negativas y otras positivas, y ellos iban llenando cómo se sentían hoy, cómo creen que se van a sentir mañana, cómo creen que se van a sentir el jueves, etcétera, hasta el día del partido, y tenían que llenarlo. Y para hacer una historia larga, corta, el sábado, una hora antes de entrar a la cancha, tenían que poner cómo se sentían el sábado. Y veían al lado el numerito que habían puesto el martes. Claro. ¿Se entiende? Sí. Y la idea es que lo que sucede es que vos el martes dijiste, yo creo que voy a estar súper asustado, desilusionado, frustrado o estresado, ¿no? el sábado. Y cuando llega el sábado decís, no estoy tan así. Claro, es ¿Se como- entiende? Entonces lo que haces es bajás ciertos El nivel niveles de tensión ya adelantándote a lo que te va a pasar. Es una técnica fácil, hay que tener cierta disciplina, pero a los jugadores les gustó y mucho. honestidad, porque a veces... Pura honestidad, esto es una de las cosas que más hablé con los jugadores, es esto no lo va a saber nadie. O sea, nadie sabía la hojita del otro. Esto era un trabajo personal de cada Bravo. uno. Ni yo lo sabía, ¿eh? Yo a veces Ah, pasaba a sí, mirar. lo Bueno, sabía. eso es hasta No hoy importa que si- nos interno. trajo las hojas Con y en un los rato lo vamos a dar a nombres. conocer. Así que un aplauso Parece que para está Santiago. el Chori y Cabenagui, parece que No, están yo los digo- dos papeles. Digo lo de La tiene honestidad pasarela. Porque es muy difícil Decir o poner en un papel que no tiene miedo, pero hay un temor ante una final, ante una posible derrota, porque sabemos lo que hubiera pasado si River no lograba el ascenso. Por eso era muy importante que el jugador entienda y sepa y tenga confianza y seguridad de que lo que él diga de él, nadie lo iba a escuchar. Él se hablaba a él mismo. No me lo hablaba ni conmigo, ni con el cuerpo técnico, ni los demás. Era un trabajo escrito.
¿no? Después, obviamente, yo estaba disponible porque pasé Obvio, 5 yo días digo, para que me vengan a charlar y vinieron Viene un algunos. tipo 2 horas antes que por ahí te pasó, por ahí no. O sea, que te diga, no puedo mover las gambas. Vinieron, no, nunca, ninguno a decirme una cosa así tan fuerte. A mí me ha pasado en tenis también. Sí. No es que es una cosa rara. Los jugadores estaban bien. Porque te pasa eso, Los jugadores estaban bien para el sábado. Pero te pasa eso, viene un jugador y te dice, estoy nervioso, no sé, ¿qué haces? Otra de las cosas que me pareció importantísima es que el cuerpo técnico estaba muy bien. Matías Almeida estaba tranquilo, estaba relajado, estaba bien y eso se transmite. Es el líder y eso impacta mucho en tus jugadores. Claro, entonces creo que eso fue un laburo súper interesante. ¿Y el laburo grupal que hiciste, que era más de distensión? O... El laburo grupal que hice, la verdad que me llamó mucho la atención, se lo dije a los jugadores, ojalá me hayan creído porque realmente me llamó mucho la atención de que funcionó muy bien. Son laburos difíciles. Y el jugador es prejuicioso. Sí, de trabajo en equipo, de armado de estructuras, de liderazgo, de comunicación, donde eran 30 jugadores, no eran 11, eran 30, donde si los 30 no están enfocados, focalizados en el laburo, respetándose, comunicándose positivamente, los laburos no funcionan. Claro. O sea, no se logra el objetivo del laburo. Y en todo, te aseguro, en todo funcionaba. Y cuando yo me emocionaba, decía, pucha, esto lo hago, no sé, en empresas con gerentes y no les sale. Eso te iba a Y ustedes les preguntar. está saliendo, o sea, tanta confianza. Eso te iba a ¿Puntualmente preguntar. podés contar alguno? Sí. No, si fue inmediatamente que todos aceptaron o al principio hubo así como medio de resquemor. No, o yo sentí... o- Yo di clase en la Porque universidad cuesta. y finalmente cuando me senté frente a estos 30 chicos, era como estar en la universidad. Son 30 Claro. jóvenes, digamos. Hay algunos de 30, de 30 y pico, pero creo que me aceptaron rápido. Puse las reglas de juego muy rápido. Dije, todo lo que hablemos acá y que sea personal no va a salir de acá, a nivel, viste, nombres y apellidos. Todo lo que hagamos les voy a explicar para qué lo hacemos y para qué les sirve. Y siempre les voy a decir cuánto tiempo vamos a estar haciendo estos trabajos. Porque una de las fantasías es, viene este va a ser tipo a hablarnos, eterno, y quién claro. es, y vamos a Claro. estar 3 horas. Entonces, muchachos, vamos a hacer esto, le hago el dibujito, sirve para tal y tal cosa, les va a pasar esto o no, después podemos charlarlo y vamos a hacerlo en 20 minutos. Perfecto. Cuando terminaba, nos sentamos en ronda todos y cada uno que quería comentaba y charlaba. Tenía, digamos, tuvo una entrevista antes con Almeida para ver No. algunos jugadores en particular que No. tenían una dificultad o que pensaba. ¿Cómo, No. cómo investigó eso? ¿O también es una cuestión que usted pensó Intuitivamente, Lo vas viendo. en la cena, en el almuerzo, yo me sentaba en las distintas mesas de los jugadores Y le a lo largo de comía- 5 le días. comía un pedazo del churrasco. Exactamente. Yo los conozco. Iba charlando con ellos y un poco por mi experiencia, por trabajar en esto en Percibí. equipo, percibo qué cosas pasan y entonces atacaba más a uno que a otro. Claro. Los que estaban reticentes a hablar conmigo no les metía ningún tipo de presión. Ah. Y después, naturalmente, los que estaban interesados se me acercaban a mí en Claro. distintos momentos. Bueno, vamos a ver a 3 jóvenes jugadores de River que estuvieron acá después de haber conseguido el objetivo de ascender y de ser campeones del Nacional B y hablaron justamente De vos. de Stanislav. ¡Oh, qué misterio! Como que lo mataron. Es un biólogo que estuvo con nosotros una semana, tuvo que trabajar por ahí en corto plazo lo que él hace generalmente con un trabajo más extenso y la verdad que yo noté resultados, hicimos muchos trabajos en equipo, nos trabajó en la concentración, estar atentos en momentos de que uno también tiene que estar muy tranquilo, así que la verdad que nos sirvió demasiado. Es peligroso llevar un profesional, sea psicólogo, en un grupo porque hay muchas cargadas, el jugador tiende a tomárselo un poquito para la chacota. Quería destacar eso, que como vos decís, generalmente cuando va en el vestuario no se respeta a nadie, ¿viste? Lo agarran para cualquiera. Pero a Stanislav lo respetaron. No, sí, la verdad que se vio. Siendo él fanático de Boca. No sé si ustedes sabían. Y el tipo con tal de laburar dice cualquier cosa. No, la verdad que estamos todos muy metidos, muy concentrados. Nos Y le gustó la interesó experiencia mucho, y nos estaría bueno que interesó mucho, continúe. Sí, la verdad que estaría bueno que continúe con nosotros. Bueno. Bueno, y esto de que te vas a seguir. Vamos a ver. ¿Cómo vamos a ver? Primero quiero aclarar que no fui contratado por River, fui de onda, fui gratis. Fuiste de onda porque ¿no? fue hay esta gente semana. que está empezando, No. como es la prensa, empiezan a Querías tirar, aportar algo. ya tiran cifras, pero no hay ninguna cifra. Fui gratis por la experiencia y por de vuelta como hincha y profesional al mismo Pero tiempo. ya te hablaron para poder hacer Sí, un laburo. sí, la verdad que la experiencia con Almeida sobre todo fue algo que me sorprendió mucho. Una persona que ha ganado muchas cosas, que es muy exitoso, que es un ídolo de muchas personas, muy humilde y muy abierto a entender, a aprender, a escuchar. Cuando Almeida me escuchaba, me estaba escuchando. ¿Viste que a veces pasa que le hablas a alguien Sí, y no y te no. escucha? El tipo estaba escuchando y después
cuando yo hacía prestaba atención. Sí, cuando yo hacía la charla del cierre de algún ejercicio, él acotaba perfecto, digamos, cómo relacionaba lo que yo hacía con el fútbol. Entonces era como complementarnos de manera, ¿no?, mágica, muy interesante. Qué bueno. Me ofreció hacer algo para River ahora a partir de ahora de agosto y presenté un proyecto en River y todavía no está definido. Bueno, ojalá porque esto le aporta, para mí esto le aporta al fútbol argentino, ojalá que se repitan estas experiencias en otros equipos también. En este caso vos sos hincha de River y te acercaste por eso, pero estaría bueno que suceda. Almeida también habló de Estanislao, vamos a escucharlo. ¿Te costó mucho hablar con los muchachos para que estén tranquilos? Porque hoy había mucha presión. No, hemos hecho de todo porque he arrimado el grupo especialista por el tema de mantener la tranquilidad, de mantener la ansiedad, de confiar. Y yo considero ser abierto y le doy lo que le corresponde a cada uno para el bien de ese River. Lo trataste de separar de todo, del resto de la gente, lo llevaste a un lugar tranquilo. Sí, la verdad que en el fútbol, si los grupos no están unidos, es imposible lograr cosas. Y estos días de distracción, estos días de unión, fuimos para lograr esto, porque yo había vivido el año pasado un momento muy tenso. Y bueno, teniendo esa experiencia, sabía que la parte psicológica era fundamental. ¿Qué tal? Bueno, ahí está Almeida hablando del laburo. ¿El lotero? ¿Quién era? Un chiquito. ¿Marconi? Decina Marconi, ¿Viste la nota? Perdón, quiero hacer una pregunta por el tema de las charlas técnicas. Que Dale. Muchas veces algunos técnicos las hacen en el hotel, otros en el vestuario mismo, y muchas veces son muy extensas y pesadas, y uno pierde la atención. Te quería preguntar puntualmente, ¿cuánto uno puede mantener la atención? Uno dice 10, 20 minutos, porque hay charlas técnicas que duran una hora. Sí. Una hora y media. Es una muy buena pregunta y Almeida tuvo la humildad y la apertura de preguntarme qué opinaba sobre eso, ¿no? La atención puede tener 15, 20 minutos máximo. Lo importante de la charla técnica, no sé si es tanto el tiempo, sino cuándo la haces también. 10 minutos del partido, 1 hora antes del partido, la noche anterior antes del partido, 2 días antes del partido. Hay de todo en el Hay de fútbol. todo en el Hay de fútbol, no todo. pasa de todo. Esta fue mi primera experiencia, entonces iba viendo cómo se hacían las cosas. Para mí, a nivel profesional o de lo que yo sé del cerebro, para mí no cabe duda que hay que hacerla la noche anterior al partido. Porque la noche, cuando uno duerme, es donde los conocimientos se fijan y eso es real y está súper probado por la ciencia. Si vos lo haces 5 minutos del partido o 20, el jugador está en otro lugar, no te está escuchando y aparte la charla técnica termina así. Preguntas. Y no hay preguntas, yo quiero hacer la cancha. En cambio, si vos lo haces la noche anterior, o la mañana, o varias horas antes, y después dejas correr el tiempo, que el jugador lo vaya asimilando, si duerme todavía mejor, y a la mañana siguiente volvés a hablar de las 2 o 3 cosas fundamentales de la charla técnica, abrís el espacio para las preguntas, muy diferente, mucho mejor. Y esta vez se hizo así y creo que fue muy positivo. Bueno, tenemos que hacer una pequeñísima pausa. Iba a preguntar si hay un gancho, pero estás en otra, así que hacemos un cortecito. Estaba escuchándolo. Está escuchando así. Ya pasaron 15 minutos. Tírense los papeles. Es re Pausa y venimos con el señor. Yo tengo Hay más para hablar. razón. Y aquí estamos, señoras y señores, estamos realmente contentos y en el corte seguíamos preguntando, indagando, porque es un tema apasionante. Pero estábamos metidos dentro de lo que es River y también vos hablabas, lo decía Almeida, para conseguir cosas hay que estar unido. Esto es un deporte colectivo y el sentido de equipo, de conjunto, tiene que estar bien claro porque si no, los logros no se dan. Ayer pasó algo con Boca. Boca llegó a la final de la Copa Libertadores de América y no consiguió el objetivo. Y hoy hablábamos con José, lo decía recién al aire, que hubo muchas distracciones. Lo de Roncaglia, que terminó el contrato, que no puede viajar, que tiene que viajar, que Zitanich lo mismo, que Riquelme que tenía en mente dejar el fútbol, pase lo que pase, y se lo comunicó al... Digamos, todo eso afecta, golpea... Mira, te voy a contestar desde la ciencia, que es donde me siento más cómodo. Obviamente no conozco a Boca y no conozco a Riquelme, más de lo que veo en la tele, o sea que no es nada, ¿no? Te conozco desde el contexto de la ciencia. Estos son experimentos con deportistas profesionales. Se llama la teoría del logro de los objetivos. Es cómo querés llegar a tu objetivo como deportista. Hay 2 grandes caminos, ¿no? Y eso depende de cada uno. Uno es los deportistas que están orientados según su ego. Entonces lo que quieren es mejorar todo el tiempo su performance, su desempeño individual, ya sea tenis individual o fútbol colectivo. Y después hay otros deportistas que están orientados hacia dominar la disciplina en general. O sea, no piensan tanto en él, sino en jugar mejor al fútbol. Y si jugar mejor al fútbol significa no hacer goles y pasarla más,
van a hacer eso, ¿se entiende? Sí. Entonces, los estudios que indican que cuando los equipos que tienen más jugadores orientados a su ego, ¿no? Pueden lograr objetivos a corto plazo, fuertemente, si son buenos jugadores obviamente, pero siempre a largo plazo, ¿qué sucede? No ganan los equipos porque el jugador está concentrado en uno y no en el equipo. 2, esos jugadores se ponen más ansiosos que de costumbre. Empiezan los roces también. Se llevan peor con sus compañeros y peor con los adversarios. Eso puede aplicar perfecto, por ejemplo, lo que sucedió. No voy a tomar ejemplos argentinos para no herir susceptibilidades. Me voy de España, con el famoso equipo galáctico del Real Madrid. Digamos, mucho ego, muchas estrellas que no llegaron a cristalizar los logros deportivos que uno imaginaba con semejante talento. Sí, igual me rompo a mí mismo la teoría con España. España creo que están como un poco peleados y sin embargo siguen ganando todo. Es decir, estas son teorías, ¿eh? Pero lo que pasa es que uno estudia deportistas olímpicos. Sí, pero en España pasa algo diferente, porque en España, para mí, no hay tanto problema de ego, no hay tanta estrellita. Es un equipo, porque la verdad que Iniesta es un gran jugador, pero no sé si es una estrella del mundo del fútbol. Estrellas son Messi, Ronaldo, para ir a la Argentina, Higuaín, Tevez. Digo, y a la selección argentina también le pasó. Durante mucho tiempo la selección argentina no ganó nada, porque me parece que también hay un choque de egos. Sí, obviamente es un lugar que me encantaría trabajar, ¿no? Ya tiro el chivo ahí. Te estoy dando el pie justo. Ya sé, lo preparamos en el corte. Acá hay un asistente, yo te puedo asistir lo que quieras. La otra cosa que te quiero contestar sobre eso es, existen test o evaluaciones, que obviamente las conozco muy bien, en donde yo agarro, por ejemplo, todo el plantel de River, imaginemos ahora, y yo te puedo decir, después del test y de tenerlos 10 o 12 horas conmigo, cuáles de esos jugadores están más orientados al ego y cuáles están más orientados a la performance deportiva en general. Entonces, ¿qué se hace? Si de los 30 jugadores hay 5 o 6 muy hacia su ego y el resto no, y el técnico quiere hacer un equipo de fútbol, lo que se hace es trabajar con esos 5 jugadores. No es que esos jugadores son tontos o malas personas. Ni hay que sacarlos. No hay que sacarlos tampoco. Uno puede laburar. Tienen que querer, entender, hay herramientas para hacer eso y eso es un poco lo que me gustaría hacer. Es una conducta modificable. ¿Esto ya existe en otros equipos? Tengo 2 preguntas para hacer. Esta es una. ¿Esto ya existe, esto que está en su trabajo? En la Argentina no conozco nada y justo tuve la suerte antes de concentrar con el plantel de River, de viajar a Chicago, y como sabía que estaba esta posibilidad de River, entrevisté a un experto en esto que se llama James Gross, que está en California, que trabaja con equipos olímpicos en Estados Unidos. Entonces, el tipo me contó estas experiencias, que son un poco después las que yo llevé a River. Entonces, sí, recontra existe. O sea, ¿hay alguna duda que la parte mental influye en el deporte? Es decisiva, no es que influye. Por eso, entonces ya está, si no hay duda. Zavala va a hacerla. Tengo una buena Dale, pregunta. El tema del ego, por ejemplo. ¿Por qué hay un tipo, por ejemplo, que tiene el ego muy arriba? Deportivamente hablando, y por ahí deportivamente no es muy grosso, hay otro tipo que es 10 veces más grosso y es mucho más persona. Eso, humilde. ¿por qué se desarrolla tanto eso? ¿Qué es? ¿Natural o qué es? Para mí tiene que ver con tu educación. Decime qué es, vos sabés qué es. No. Tiene que ver con tu educación. Está relacionado con tu educación. No le pongas presión, ¿qué pasa? Sí, tu personalidad fue cómo te construiste a lo largo de tu educación, cuáles eran tus objetivos, tus padres, tus primeros coach. Yo creo que además también no es malo. Es un mecanismo no digo que sea malo, de defensa. pero vos entendiste lo que te digo. Está el tipo, el líder negativo del ego muy alto y otro que es mucho más campeón, que es un líder positivo. El que se asume que no tiene tantas condiciones y tiene el ego mucho más alto es por la misma inseguridad lo que necesita tener el ego alto. Y ahí morís. Cuando hay mucha inseguridad, un líder, los demás lo absorben inmediatamente. Es una energía que se transmite. Sabiendo sus limitaciones. Bueno, Stanis, la verdad que te queremos agradecer. La segunda vez que venís al programa y no va a ser la última porque te vamos a seguir convocando. Ahí vamos a hacer como River, cuando las papas queman te traemos. Por eso este equipo te necesita. Sobre todo el viejito que realmente... Dijo que tenía 2. Tengo una preocupación, es la última, es importante. Yo tengo un compañero acá en el programa, no voy a decir quién es, pero que constantemente está tomando complejos vitamínicos para poder mejorar y eso. Quiero saber si sirve de algo. Yo lo miro y le digo, no te sirve de nada, Germán. Le digo, las iniciales, el nombre de las vitaminas. No te sirve de nada, porque compra de distintos tipos. ¿Funciona para algo? ¿Sirve de algo esas cosas? Yo creo que con los complejos vitamínicos yo tendría cuidado con 2 cosas. Una es si estás tomando la cantidad o la concentración que realmente es la que tu cuerpo puede absorber. Porque uno de los grandes
truquitos de las farmacéuticas es venderte algo que en realidad el cuerpo no te lo absorbe. Te absorbe un cuarto y vos estás tomando, ¿se entiende? Estás tomando un gramo. Bueno, entonces tenés cuidado con eso. Y lo otro es... No, pero no estoy tomando nada, es un bueno, tarado. sí, Para el cerebro, sí, bueno, no lo va a decir. Pero sí. No tomo nada. Sí. Y la otra, a ver si te aparecen efectos secundarios. A veces no puedes dormir, a veces estás demasiado ansioso. Están apareciendo. Están apareciendo. No tomo nada, te dije que no tomo nada. Pero por favor, este hombre no escucha. Ahí vienen las otras pastillitas que hay que tomar. Bueno, tenés una tarjeta que no es una tarjeta de crédito. No, es una tarjeta Y que quiero quería saber regalar. de qué se Esta trata. es una tarjeta que usan los Marines en Estados Unidos, que es una tarjeta sencilla para medir el estrés. ¿Cómo estás? ¿Está bien? Ahí está. Con 4 Germán, colores. tienes 4. Estresado, tenso, normal y relajado, Ahora como lo dice quiero ahí. ¿Puede medir? Sí, sí, ahora lo vamos a usar si quieren, Germán. Y una de las cosas importantes de esta tarjeta, una de las cosas importantes es que si vos estás estresado, ¿no? En pocos minutos o a veces en segundos puedes bajar ese estrés con ciertos ejercicios, que eran bastante los ejercicios que les daban los jugadores. Vos estás en el túnel, ¿no? Saliendo a la cancha, pones tu dedito acá, ves que estás muy estresado, respirás, haces un par de ejercicios mentales y bajás. Y bajás. Y entras a los vos lo 15 podés minutos. ver que bajás. Entonces salís a la cancha con mucha más confianza, porque vos te diste cuenta que podés ¿Cómo no me lo cambiar y diste cambiar. antes eso? Bueno, acá estás, lo voy a A ahora. ver, ¿cómo se va a hacer? Yo quiero probar. Pon acá un... ¿sí? ¿Aprieto? No, más despacito, yo te aprieto. ¿Qué color es el estrés total? Negro. Olvídate, no hay manera que... No hay manera Para mí sale negro. Ahí está, No hay manera Arnold, que se el ponga de blanco y blanco, negro, ahí está, mirá. Entre rojo y negro, o sea, tenso, estresado. Perdóname, ¿sabés lo que está con estos muchachos? No se Si justifique. no te estresás es porque no sos un ser humano. Pará, no nos echás. Mírate, yo sé, ojo, Si estoy en un kindergarten con ustedes, es un jardín de infantes esto, olvídate. Sobre todo con los dos que están acá al lado. Bueno, el promedio al diablo lo tira el viejo que está allá, ¿no? Sale verde. Es un jardín de infantes y aparece Mex, 52 ¿Y pirulos. dónde te aparece el color? Saca el dedo. Ahora el folleto explicativo se lo damos a ustedes. súper estresado. Muchas gracias por estar con nosotros.